Digna receptora de canciones, poemas, películas, libros, novelas ¿Y cuánto registro existe en la historia de la humanidad? Verde y generosa, ha inspirado a artistas, políticos y filósofos. Es justo hablar de la cultura canábica. Es justo hablar de Mundo Cannabis. con Adolfo Esteves, junto a Pescado Marino y Pancho Ugarte En radiodemente.cl. Harto Hey, ¿qué musculosa tu tal toda la secretaria. gente de Mundo Cannabis y de Radio de Mente? Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo capítulo que tenemos invitada especial aquí con nosotros, que les dijimos la semana pasada que íbamos a tratar de conseguirla y lo logramos. Porque esta es una chica con muy buena disposición y que le encanta conversar acerca de la cannabis. Y a mí Claro. me encanta tener chicas canábicas en el programa. Así que muy bienvenida, Belén. ¿Cómo estás tú? Muy Qué honor tenerte aquí con bienvenida. nosotros. Que honor. La historia nuevamente. Muchas Historiación. gracias. Sí, y más que solo la historia, también nuestras raíces y lo que ha germinado en este país en relación a esta planta, ¡Oh! Tal cual. Usted ¡Qué lo dice. bien! Entonces, la neohistoria. Claro. Lo que estamos escribiendo los vivos, no los que están muertos. Bueno, Oye, justamente la historia nos ayuda a entender mejor nuestro presente y formular un mejor futuro. usted lo ha dicho. Oye, tenemos una mujer muy sabia con nosotros. Oye, para los que no escucharon la Oh. semana pasada y se pueden enchufar, bueno, siempre pueden escuchar nuestro programa en los canales de YouTube y Spotify, pero la semana pasada estuvimos con un Igneo Rosso, con Sergio aquí en Mundo Cannabis. Rósea ígnea. Y es siempre al revés. Rosa No, ígnea. es Ignea Rosa, Pescado. De hecho, me equivoqué varias veces en el Ígnea programa, después rosa. revisé. Ah, ya. Ignea Rosa. Bueno, estuvimos con Ignea Rosa aquí Eso. conversando acerca de cultivo y justo había sido el fin de semana del patrimonio y dijimos, deberíamos invitar a alguien que sepa de patrimonio cañamero y nos acordamos de Belén. Y dijimos, ya, para la otra semana, haciendo tributo a lo que pasó este fin de semana, vamos a invitar a Belén y aquí está con nosotros. Así que para los que se perdieron el programa, que estuvo muy interesante, pueden escucharlo, pero ahí viene la raíz de todo esto. Así que, como te decía, Belén, un honor de que estés con nosotros y tenés mucha razón en eso de que no conoce su pasado, difícilmente puede proyectar su futuro. Justamente, o si no, terminamos emulando puros paradigmas extranjeros que no tienen un contexto acá en esta tierra o que no utiliza todas las potencialidades que esta tierra nos permite. De hecho, incluso dicen por ahí algunas mujeres sabias que me he topado en el camino, de que las plantas se dan en los lugares que necesitan sus beneficios. Mira, Y si esta planta la tenemos desde los 1500, algo hay imagínate ahí. tantos beneficios que le ha traído a la Tierra y también a sus habitantes. Ahora Sí, cambiamos un poco el paradigma de nuestro objetivo de uso con la planta. Sin embargo, ya tenemos conocimientos de cientos de años con el cultivo de esta planta que es necesario que ya empecemos a valorar de una buena vez por todas, sí, ya que no sea solamente absolutamente. un mito urbano, Mm. sino que ya lo tomemos como parte de nuestra historia para escribir la historia real y no la que fue ocultada La de que los nos libros de cuentan. historia. Sí, pues. Exacto. Hay un tema muy Oye, importante respecto a eso, disculpa que interrumpa un poquito, Pescadito, que hay dos no, puntos no, que dale. dijo la Belén que me parece súper importante destacar. Uno, que claro, tenemos el cáñamo, la semilla de cannabis desde la llegada de los españoles, porque la trajeron ellos. Entonces ahí te voy a preguntar si efectivamente la trajo desde Cristóbal Colón. Bueno, lógicamente las trajo, porque sus velas venían parte de los barcos, las cuerdas y todas esas cosas. Y por otro lado, las plantas nacen y crecen en lugares donde la gente las necesita. Y según entiendo, históricamente Chile ha sido uno de los mejores lugares para poder cultivar cáñamo respecto a la fortaleza, al tamaño, a la producción. Y ahí te quería preguntar, pero no sé, Pescado iba a comentar algo antes. No, está muy buena la pregunta tuya, Belén. Aquí a dos bandas. Uno, la contextualización desde el Tratado de Tordesillas. Ah, no, desde que Isabel la Castilla. Bueno, creo que hubo un tipo que trajo estas semillas para acá, pero yo quería al mismo tiempo saltar, antes que se me olvide, porque hoy día traje 2 neuronas para este programa, una para cada pantalla. Ya. Pero han habido discusiones constitucionales que tomen el cáñamo antes.
eso, pero primero tíranos eso ¿cómo llega la semilla? Partamos ahí, la gente que está escuchando este programa se está rolando un caño grande. Tiene tiempo para oír. Una conversa, claro. Y piensa en la historia. ¡Ey! Eran 3 calaveras. Era la Caramelas, pinta de la son niña de la Santa caramelas. María. Sí, sí, pero era la niña de la pinta de la Santa María. Claro, bueno, estos cientos de años de cultivo, como ya bien podemos estimar, ¿cierto? Vamos a dividirlo en 2 grandes periodos, el colonial y el ya gubernamental, el Estado de Chile. ¿Ya? Oh, muy Justamente bien. para ir Muy bien. aclarando eso, las cuestiones que nos ponen tabla al respecto. Magnífico. Esta línea del Eh, tiempo. Exacto. Entonces, Magnífico. los primeros registros que existen Colonial. formalmente, así, de un tratado, una carta, digamos, de la corona española, es que en 1545 pide directamente a que se cultive cáñamo y lino en toda la Nueva España, o sea, toda América, porque iba en beneficio directo a la corona, tanto para la exportación hacia España, que necesitaba de muchas formas la fibra, como también para generar indumentaria para los colonos que acá tenían que resistir todo el frío y todas las Claro, circunstancias adversas que encontraron en Chile. O sea, en Chile y en muchos otros en toda lugares, ¿no? América. A ver, por favor, su pregunta. Alumno pescado, cuente Pro- cuál es su problema. Profe, tengo una pregunta, porque con eso deduzco que el cannabis no es endémico de las Américas, uno, o sea, la semilla la trajeron desde Europa y con eso deduzco que el caña, la marihuana no es nativa de América y al mismo tiempo eso fue 100 años, casi 100 años después del descubrimiento de América. Esas 2 cosas deduje. Profesora, continúe. Sí, bueno, hay hartas teorías, yo por eso hice hincapié en la formalidad de El donde se escrito, ve el exacto, escrito, claro. porque esos son ciertos nuestros vestigios históricos para decir hay una evidencia de esto, ya, porque eso también es parte de lo que tenemos que ir construyendo, porque hay muchas teorías. También hay teorías que mencionan la presencia de cannabis, Asians. especialmente en el norte de América. Ya México o en Norteamérica, Estados Unidos, lo que hoy se conoce como esos lugares, ¿no? Pero también hubo, o sea, allá también se cultivó cáñamo y allá también hubieron formas en que se relacionó, digamos, el uso de los colonos con algunos indígenas. Entonces, ahí hay temas bien controvertidos porque la historiografía no lo define propiamente tal. Y la historiografía también nos tenemos que preguntar, ¿es el único formato válido para ¿Se tener puede evidencia reconocer de la esto? historia? Sí. Y De hecho, te iba a consultar porque historiografía, también, ¿qué? Ah, ¿Qué? What? historiografía. Es como la ahí ciencia que tení. estudia los vestigios históricos para ir relacionando el contexto y ver la realidad de las cosas en ese entonces y entenderlas hoy día. Yo había escuchado teorías respecto que efectivamente, bueno, como dices tú, la historia formal dice que la trajeron los españoles de Europa, pero también he escuchado como tú que podrían haber llegado por arriba, por Canadá, alguna vez cuando Estados Unidos los continentes, ¿no es cierto?, por la parte del norte del planeta, o incluso por la Polinesia también, por El algunos Yukon. indios que andaban por, claro, porque tú Claro. sabes que los de Pascua son secos para la cannabis, digámoslo, y se da muy bien también, El, así que hay el teoría. Contiki. El Yukon, Claro. el Contiki. Ya, les disculpa los desvaríos, pero aquí somos medio ordenados como alumnos. Pero siga nomás su clase, por favor. Bueno, es que son teorías, comparte justamente la teoría de poblamiento americano, ¿no? Claro. Que es bastante controvertida en estos momentos. Igualmente, por ejemplo, que se haya venido el humano por el estrecho de Bering hoy en día también está puesto en duda, porque se conocen Eso, vestigios que llegaron, por ejemplo, anclas chinas se han encontrado en las costas de Chile o de Perú,
mucho antes del poblamiento desde los españoles. Mira. Otra cosa que quiero mencionar, antes que se me olvide, es que también la llegada de la cannabis a América, también, que pueden ser muchos de estos factores al mismo tiempo, por eso los quiero mencionar. Y otro que se habla mucho es que los africanos, los esclavos africanos que traían acá, efectivamente ya conocían el uso de la cannabis, Oh, ¿cierto? O que también entre medio de los sacos, de los alimentos, de las cosas, también venían Algunas semillas a color semillas, exacto, antes de que se diera el mandato oficial del de cultivo. que se tenía que cultivar, y ahí ya se trajo formalmente la semilla para uso directo, digamos, españoles en América. oh, totalmente, o sea, posible, porque antes traían tanto esclavos, tanto Brasil por el tratado, ¿cómo se llama? Tordesillas, esa país, y Brasil traía esclavos y España traía esclavos y demás traían su cultura, su yuca, o la yuca era de acá, pero su semilla, po, Sí, su pues. testing. Oh, me acabas de volar El la africano venía mente. el antepasado, venía de ti, pescado también ahí probando. Sí, It por eso les began. digo, hay que considerar todas estas teorías Claro, porque pueden haber sucedido todas incluso. claro, claro. Tienes ¿Cachai? razón. Entonces, eh, Hay un tema de Chemical Brothers que comienza con It began in Africa. Ese tema va en este Todo momento. comenzó en África. Todo comenzó en La África. vida, Sí, po. la vida como el ser humano, no como la célula Sí, eucariota. No, sí. Ahora, el, pensando en que efectivamente lo que ya somos conocidos los cannabis, pero los que no están integrando les comentamos, además que la cannabis es una planta súper versátil, que se ocupa desde la semilla hasta el vestigio que quedó de la planta después que le sacaste todo. Entonces es una planta muy favorable para gente que quiere colonizar, ¿cachai? Pues claro, te sirve como alimento para ti, como alimento para todos los animales, como materia prima para construir telas, cuerdas, para los cultivos, sí, para un montón de cosas. Entonces es súper atractivo traer plantas de ese estilo que son tan versátiles. y era necesario, era urgente para la corona española que se cultivara tanto para llevarla allá, que España estuvo siempre endeudado de muchas cosas y necesitaba también abastecer a Claro. su propia población y a los colonos de acá, si de verdad las condiciones que se encontraron eran muy adversas a comparación de lo que ellos conocían, entonces tenían que aperarse, como Claro. decimos vulgarmente, pero era justo y necesario, entonces, pero se cultivó en toda Nueva España, en toda la Nueva España, pero no se dio en todos los lugares, por diferentes factores, ambientales, socioculturales, socioeconómicos, entre otras cosas. Pero acá en Chile sí se dio muy bien, hay registros desde el norte hasta Chiloé del cultivo. Sin embargo, lo que más se conoce fueron los valles centrales donde se cultivaron por las condiciones climatológicas que tenía tan idóneas para que esta planta creciera con mucha fuerza y fuera una de las fibras más resistentes también. Y como se trabajaba todo el formato de cómo manejar la fibra para que tuviera ciertas cualidades, porque no es lo mismo una fibra para una cuerda robusta de un barco Claro. que una fibra para un tejido, ¿cierto? Sí. Entonces, habían diferentes técnicas para diferentes tipos de fibra a los que se le iba a dar uso. ¿Entiendes? Todo un conocimiento técnico, pero Eso magnífico. estaba pensando, qué suerte que las semillas que trajeron, pensando en los valles centrales, eran tan idóneas para aclimatarse, probablemente venían de un lugar que era muy parecido. Porque estoy pensando hay cuando un trajeron, no registro, sé, hay un registro escrito de un loco, así un zarpado. Mire, yo te voy a decir mis palabras históricas. ya. Un loco así que la reina, ¿no? Pero ahí tiene nombre, así como Christophilus Sí, Columbus. pero tú sabías algo, Belén, en el sentido de que existían especialistas respecto al cultivo del cáñamo, porque igual, si viene una planta que es resistente, igual necesita ciertos cuidados, tenés que tener cierto conocimiento por lo mismo que tú dices, para saber qué variedades te sirven para ciertas materias primas. No sé si hay algún escrito o algún hallazgo de ese estilo. Espérate. Antes de eso, no seamos tan ingenuos, y está la película La Misión,
y mandaban a explotar, weón, no eran como si ahora fuera a hacer un posgrado en Finlandia, como, tenéis los tickets del metro, ¿no? Allá Sí, los no, pues buenos pescado. Me mataban, refiero que algún weón arrasaban. del lote que venía en las carabelas tiene que haber cachado cómo cultivar el cáñamo, ¿cachai? Porque por mucho que tengáis aquí la mano Obvio. de obra, tenéis que decirles qué Sí, hacer. tenía un nombre ese weón. Llegó un weón como con una comendación del Guaracash para que Ya. toma A semilla. ver, déjanos que la Belén nos cuente mejor, le creo más a ella. No sé por qué, pero le creo más a ella. Bueno, igual Sí, tiene algo de razón lo que dice Pescado. Sí, antiguamente los Ah, especialistas que habían eran muy pocos y ¿ya? la transmisión del conocimiento era principalmente a través de libros. Entonces, sí, hay libros de conocimientos técnicos, digamos, para desarrollar mejor tanto el cultivo como la producción de la fibra misma. Y como Ya, decía, para claro. los diferentes usos que se le diera a la fibra. perfecto. Entonces no está Eh, muy alejado, pero principalmente son libros y hubieron libros que hicieron españoles en su momento, como también ya empezando ya para entrar al tiempo de, perdón, al tiempo de ya la República. Mm. Eh, perdón, se me fue el hilo. No, estaba pensando que, claro, en el tiempo de la colonia traían de los la, españoles el conocimiento, pero una vez que ya se asentó aquí la pobre república, la patria vieja, la independencia y todo eso, Claro, había que hacer la ahí ya industria fue nacional. nuevamente, ahí ya fue necesario desarrollar esta transmisión de conocimientos no solamente por la tradición oral, porque es fundamental la tradición oral para todo Mm. esto, ¿cierto? Habían familias enteras que trabajaban en la industria en diferentes momentos de la producción, entonces, para transmitirlo hacia otros lugares o hacia o que pequeños productores de cáñamo también pudieran desarrollar de mejor forma la fibra, era algo fundamental, Eso, era algo necesario. y en ese sentido, al igual que la corona hasta española que este se ocupó momento, de hacer hasta este resoluciones. momento se Espera. fumaba. Sorry. Buena pregunta. Sí, yo creo que sí, pues, probablemente, ¿o no? El Hashish se uso, fumaba, pero la gente que cultivaba cáñamo, no, cacho que fumar Es que no hashish. creo que el cáñamo de Eran, ese tiempo de haber sido muy volador. no, no era es que volador, era ahí que yo tuvierais también la tengo una técnica de... controversia. Ya, A ver, Ahí yo dale, eso. igualmente tengo una controversia, porque dale. los estándares que actualmente conocemos del cáñamo, que tiene tanto porcentaje de THC, ¿Mm? son porcentajes actuales. O Claro, sea, obligados por la industria y especialmente, por la legalidad. exactamente. Entonces, igual en su momento, bueno, aquí ya me estoy adelantando muchos años, ¿cierto? Pero efectivamente cuando se empezó a conocer el Lúdico. uso de las flores propiamente tal, y se empezó a difundir, etcétera, también hubieron cruzas, por supuesto, del cáñamo que ya se producía desde antes, que igualmente yo creo que tenía cierto efecto psicoactivo, Bueno, leve, pero cierto efecto, y después las cruzas que se hicieron, por ejemplo, con el punto rojo, muy claro. clásico también de Latinoamérica, un land rice, Sí, pues. que es necesario mencionar porque empezó justamente a integrar las necesidades de los consumidores de esta planta, ya no Bueno, solamente adelantando un hablándolo desde poco. la fibra, sino que el consumo de todas Sí, formas. pues. De hecho, estaba pensando, cuando tú estabas diciendo eso, el pescado lo hemos hablado también en el programa, y mi viejo me contaba que él iba a cambiar ropa por hierba a los Andes, y en la misma hierba que utilizaban para hacer fibra, y se la vendían a los hippies para que se volaran. Entonces, eventualmente, claro, probablemente tiene razón, no era tan fuerte como la actual, pero tiene que haber tenido unas trazas de THC suficiente como para si te fumáis un par de cigarrillos de marihuana que hay por lado. Exactamente, pero para quienes lo cultivaban no tenía mayor No, valor pues, porque no se lo podían vender a las industrias que lo que procesaban era sí, fibra, o las semillas que también eran muy necesarias vendidas por aparte tanto para una próxima cosecha como para la crianza de pájaros sí, alimento principalmente, de pájaros, sí. por, porque tenía mucho omega 3, omega 6, les dejaba un plumaje precioso, dicen por ahí. Sería estupenda la... Pero quiero volver a antes porque nos pasamos al siglo XX de Sí, nos una. saltamos mucho, sí. De hecho, Pedro, Sí, deja sí. preguntarte yo, te quería consultar. En la época también de la República Primaria o que empezó aquí en Chile,
fue importante también y existió un incentivo igual que de la corona española para el cultivo, o sea, la patria vieja, por llamarlo así, de alguna manera también creó, aparte de esta información en el libro, existieron, no sé, escuelas técnicas para el cultivo agrícola, desarrollo de textiles, existieron incentivos monetarios para las personas para que cultivaran el cáñamo y, no sé, tuve que pagar menos impuestos o algo así. Por supuesto, de hecho, desde la corona española hubieron incentivos formales para el cultivo, no solamente el mandato que llegó de que se cultive cáñamo y lino en toda la Nueva Ya, España, perfecto. sino que también, por ejemplo, se exoneró del pago de impuestos a quienes importaran y exportaran cáñamo, tanto la fibra como artículos que fueran útiles para su producción. La corona española también regaló terrenos a quienes quisieran cultivar cáñamo Mira. y lino, ¿no? Porque uno de los grandes déficits de cultivo que hubo fue realmente porque no había mano de obra. Ah, Porque cuando ya eran muchos los criollos, que eran los que tenían las tierras, acá no claro, había no había que el trabajar al mismo campo. formato de esclavo que se dio en otros Sí, países, aunque sí de alguna forma, ¿cierto? El inquilinaje lo fue, pero había menos mano de obra activa para trabajar las tierras, entonces se entregaba tierra a quien de verdad lo iba a trabajar, no solamente a quienes tuvieran las tierras y se claro, y la creyeran el dejaran ahí hoyo del criando queque, ¿no? maleza. Sí. Exactamente. Entonces, esos fueron los incentivos que dio la corona. Ya posteriormente, el director supremo, Bernardo Higgins, ya conformada la República, hizo el contrato social del cáñamo, en el que mantiene algunas de estas cosas, por ejemplo, la exoneración de impuestos, como también da un incentivo monetario a quien investigue nuevas formas para producir de mejor forma Ya, o evolucionar los procesos productivos del cáñamo, tanto en claro, su cultivo como en la producción de la fibra, porque claro. debemos mencionar de que el cultivo de cáñamo fue muy rudimentario. Ahora conocemos estas grandes máquinas que sacan los cultivos como si nada, pero antiguamente, y que, ojo, había que sacar a la planta cuando se cosechaba, perdón, había que sacarla desde la raíz, Mm. porque sacándola desde la raíz era que mantenía mejores propiedades la fibra después del secado y el pudrido y la vuelta a secar y todas esas cosas que se Oh, tenían que el hacer para obtener enriado, la fibra. claro. De hecho, nosotros con Pescado el año pasado tratamos de hacer como un capítulo de patrimonio y encontramos unos videos, ¿te acordás de Pescado? De una señora así con su familia paseando por el sembradío de cáñamo y estaban arriba del caballo y el cáñamo le llegaba a esta altura, hace como 4 metros del cáñamo. Oh, Y después veíamos cuando sacaban efectivamente las plantas completas así con fardos gigantes y las tiraban a unos mini pozos de agua y ahí las dejaban para que se es el remojaran y las enriado, pegaban con las pies. Eso, claro, todo eso se hacía en forma se súper artesanal, pues, descompone. súper, claro. Sí, sí, pues eso era como en España arriba, que el mismo método, pero es un sistema antiguo porque la fibra es más resistente que otras estructuras de la planta que se descomponen. ¿Cachai? O sea, Claro. esto es un ensayo y error magnífico, Es una magnífico. planta de miles de años. Cientos de Pero años de ensayo y error. Tuvimos harto esas tiempo eso allá. esas técnicas las deben haber traído ellos, los españoles, se pegaron las cruzadas. Uy, los españoles, qué manera de andar dando botes, robando cultura. En Hasta todas los partes. romanos, España, qué manera de robar cultura. Pero bueno, No, pero igualmente acá igual se perfeccionaron algunas técnicas, no solamente lo que trajeron, por ejemplo, las piscinas, que es el nombre que más se les conoce acá Ah, a las ok. enriaderas. eh, por ejemplo, las ponían encima piedras para que no flotara la Total fibra, al que tallo, ese era un detalle muy común a tratar porque ahí se podría de mala forma, ¿me entiendes? De hecho, perfecto. iban durante el invierno, que era el periodo en el que dejaban podrir la fibra, tenían que ir a moverla también.
y tenían que ir a moverla con el frío que hace acá, Oh, hay que decirlo, porque casi que les da hipotermia en las piernas a sí, pues las personas, imagínate. porque se tenían que meter a mover la fibra, ¿cierto? O sea, todos los tallos Para que de no la se planta pudiera. tenían que Claro. meterse a mover y existía en algunos lugares la técnica de que si eso se hacía en la noche, era de mejor calidad la fibra. O sea, A tenéis mí, que. yo creo que es por la fotosensibilidad también en este estado, Ah, puede ser. porque quizás cambia el color. Yo creo que por ahí va el tema, pero son mis teorías al No, respecto pero igual de no es los tan rollos que descabellado yo me he pensando que pasado. efectivamente es bien fotosensible la planta una vez que está cortada. Así que tiene sentido. Oye, y yo sé que nos estoy adelantando harto, Está pero cortada. ¿Quién le va a preguntar? oye, ¿tú, ¿existió algún desarrollo industrial, alguna maquinaria que se inventó en Chile en ese tiempo? ¿O todavía estaba todavía en pañales? Estaba bien en pañales, sí hubieron congresos Ah, ok. internacionales en Chile a principios Ah, del mira. siglo XX, en donde de los temas más conversados y la maquinaria como más mostrada eran justamente en relación al cáñamo. Ya en ese tiempo también hay que mencionar después, José Joaquín Prieto dio también incentivos para el cultivo del cáñamo. Ahí hubieron unos manuales de cultivo bien interesantes que salieron y que de hecho hay uno en memoriachilena.cl. Ponen Qué buena. cáñamo y sale manual de cultivo, para, cultivo y beneficio del cáñamo y el lino en Chile, una cosa así. ¿Y eso más o menos de qué año estamos hablando? Ese creo que es 1856. Ay, cacha. Mamá. Sí, pues hace Sí, harto de hecho, rato. Cualquier. incluso tenían técnica porque producían también semillas en invierno, al lado de la nieve, así, eran súper guerrillas. De pasar. Y son técnicas que acá se dieron justamente por el contexto Geográfico. climatológico, Claro. geográfico de acá, pues, Mm. al lado de la cordillera, Sí, imagínate. pues. Qué buena. Sí, pues tiene ¿Cachai? sentido. Entonces, Poder y cultivar también todo el hay que año. mencionar, ah, perdón, No, y no. también hay que mencionar que en algún momento también la industria chilena potenció que se utilizaran elementos de la misma industria chilena. Por ejemplo, los sacos del salitre eran de Mm, cáñamo, ¿sabes? Muy Porque era la bien. fibra justamente más resistente para el claro. mineral, Ah, entonces ¿cierto? había una industria interna, porque el salitre se procesaba para Antofagasta, que en ese tiempo era de otro país. Sí. No era chileno, sí. Sí, pues justamente, pero era la simbiosis también de las industrias, pues, o sea, una mano lava la otra y juntas se lavan la cara. Probablemente Pescado pensando en eso mismo que en ese tiempo no era este país, pensando mucho en los pertrechos, la guerra del Pacífico, probablemente también eran hechos con telas de cáñamo. Claro. No Antes sería de para nada pensar en descabellado eso, yo pensar. estaba pensando en una versión de Los Prisioneros que se llama Simbiosis en las Industrias. Simbiosis en las Industrias. No era váyanse en la industria, Era simbiosis en las era industrias. simbiosis en... La Belén lo sabe todo. O sea, Belén, oye, a propósito de eso, tú, tú deberías haber sido la virreina del Perú. imagínate cómo era avanzado. Oye, a propósito de los prisioneros, voy a hacer un desvarío absolutamente completo, pero este fin de semana fue ver una obra de teatro de circo, ¿cómo se llama, Mati? Circo Teatro, que hablaba precisamente de los 80 y estaba hecho con música de los prisioneros, por eso me acordé, porque cantábamos a la industria. Y para los que puedan verlo, estuvo 3 días en Nescafé, pero creo que estaba durante todo junio o julio en el GAM. Así que se pueden, julio, vayan a darse una vuelta que va a estar en el GAM para hablando justo de revivir la historia, esa otra forma también de revivir la historia, para que no nos acordemos cómo fueron los 80, qué cosas pasaron y cómo vivieron nuestros yo más chicos y nuestros padres, para los que son más pequeñitos. Bueno, los Oye, 80 es momento clave sí, pues. en la disrupción ya y el quiebre de la industria del cáñamo, po. Un Sí, pues. poquitito antes empezó, Muy claro, pero ya los 80 fue se fue toda la cresta, álgido. perdonando el francés. Oye, veamos eso, veamos qué pasa en la República en el 1900 para adelante, pero antes de eso vamos por el bonguito mágico que corresponde.
Así que chicos, chicas, no se despeguen aquí porque para ustedes son 3 segundos y para nosotros es un par de bongazos para ponernos aquí a la altura de la conversación. Ya, nos vemos al Bonguito tiro. mágico. Bonguito. Bonguito. Eso. Y ya estamos de Creo que le vuelta puse- después de ese bongozazo que le pegamos ahí en familia, cada uno por su lado. porque Bongocito, estamos bongocesti, todavía en bongozamos. remoto. Ellos Bongotesti, bongocean, ellos bongozazos, ellos nosotros bongoceren. bongoceamos, vosotros bongoceáis. Ya después de bongocear vamos a seguir hablando de historia porque estamos en un programa muy cultural el día de hoy, excepto Pescado con sus intervenciones que son mágicas, son como, ¿se imagina cómo se llama este compadre que lee el tarot y todo eso? Pepe Grillo, No, Pedro Engel. no, está entre Pedro Engel y el Bukowski y toda esa gente así que, oh, se me apagó la luz, que es media esotérica. Los pescados hacen su comentario ahí de la nada. Ya, oye, Que nos vaya bien, que nos vaya bien. eso, trata la tijerita. Con el cogollito, hágale así con el caño alrededor para tirar la buena vibra del humo. Que Manso nos vaya bien. Saumerio. Que Eso, nos vaya Saumerio. bien. Que nos vaya Oye, bien. Belén, sigamos con la historia. Cuéntanos qué pasó ya del 1900 para adelante. Po. Bueno, del 1900 para adelante pasaron muchas cosas. En primera instancia sí hubo también un intento por avivar nuevamente la industria, porque estuvieron principios del siglo XX, finales del siglo XIX, hubo un auge del cáñamo que fue justamente en la época en que era el sexto exportador más grande del mundo y era un oficio muy, muy respetado, una necesidad del país a nivel de la agricultura muy importante. De hecho, incluso hubo una federación de productores de cáñamo que se llamaba Mira. Prodeca, quienes también hicieron un manual de cultivo para, como ya mencioné, era la mejor forma de transmitir conocimientos más allá de la transmisión oral. También Oye, espérate, Corfo me parece que... eso significa que hace 100 años, en el 1920, nosotros estábamos en el podio del cultivo del cáñamo a nivel mundial. Claro. A ese nivel, ¿ah? Y qué increíble A como ese la historia nivel. 100 años después que estamos persiguiendo a los que cultivan esa planta y 100 años atrás eran, como tú decías, un oficio o una profesión para sentirse orgulloso. Mira, ya va el Pero es que pescado primero del fíjate, show. fíjate las vueltas de la La vida. vuelta de la vida. Lo Esperemos que vamos vemos, para allá Sí. lo nuevamente. vemos del cáñamo al plástico, y ahí con eso también Ah. introduzco lo que se viene, ¿no? Nos fuimos a la Porque vez, pues, ahí. cambiamos las bolsas de cáñamo, ¿cierto? Claro. Material muy resistente, muy bueno, por bolsas de plástico que hoy en día estamos dejando de lado por los efectos negativos que ha generado a las personas y al ambiente. Exacto. Por ¿Viste? Todo eso, se repite. Todo se repite. Por Y por e- eso, de nuevo, es importante hablar de historia para que no nos pase de nuevo, venga otra cosa mágica que como el plástico dicen, no, que esto es súper bueno porque es barato y no sé qué. No, miremos atrás la por historia y eso qué pasaba en Chile, ese Lo barato asunto. sale caro. por eso Chile, date cuenta. El nitrato, que te cagaron cuando teníamos guano, te cagaron Ah, con sí, po. el salitre. Esa letra. Después tenía ahí Guaracash, te cagaron con el plástico. Ahora el litio. Y ahora el ave. Ya, paren de cagar. Ya, pero sigamos Paren aprendiendo. de Dale, Belencilla. materias primas. Materias Paremos de ser materias Justamente. primas. Exactamente, ya tenemos que empezar a utilizar lo que producimos, por lo menos, de Exactamente, que pues hay queden tanta- cosas hay buenas tanta acá materia y no gris se en vaya este todo al país. extranjero. Paremos de ser solo leña. Paremos de ser solo leña, weón. Y litio. No. No. Hagamos bolsa de cáñamo. Bolsa Bueno, de cáñamo. me estáis contando que en esa época, Cuéntanos, Corfo, en ese- cuando las primeras veces Sí, empezó también a crear incentivos para el cultivo y crear manuales también para informar e instruirse. Exactamente, eso la primera mitad del siglo XX. Hubo un auge muy importante de la venta del cáñamo. De hecho, yo he visto diarios antiguos maravillosos en los que sale súper grande, así se necesitan trabajadores, se venden 27.000 quintales del mejor loco. cáñamo, no sé cuántas semillas para cultivo, y así un montón de cosas que uno ve los bloques informativos claro. del periódico que todo el mundo leía y que todo el mundo
tenía la cotidianidad de informarse para. Entonces, Claro. vemos que era algo recurrente, especialmente acá en el Valle de Aconcagua, y era parte de la cotidianidad, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Eso te iba a ¿Qué, preguntar, ¿qué nos pasó? qué pasó? Bueno, lo que ya Prohibición. adelantábamos y uno de los factores más importantes es la introducción del nylon, de la fibra sintética en Nilón, el general. nilón, Sí, el maldito nilón. Porque el nilón. eso, claramente, si lo vemos en comparación de mercado, pongámoslo en esos términos también, porque es bajo esa visión es la que también empezó a jugar en la mente de Ahí las morimos, personas que claro. acá producían el cáñamo, ¿cierto? Que era una fibra que, si bien era de muy buena calidad, resistente, requería menos recambio, era menos desechable, ¿cierto? Versus una fibra, y que tenía un tiempo de producción de por lo menos un año aproximadamente entre el cultivo y el procesamiento de la fibra, y la hilandería y todas esas cosas para, dependiendo de lo que se quisiera hacer con la fibra, versus una fibra de rápida hechura, de fácil, y que necesitaba menos mano de obra y que era muy rápida, a menor costo por lo demás. Entonces, para la población chilena, que además siempre ha estado empobrecida más que enriquecida, ¡Ah! como toda Latinoamérica, ¡Ah! ¿cierto? Era mucho más accesible algo de plástico, algo de cáñamo, excepto para las personas que lo cultivaban y que podían producirlo a nivel más artesanal, ¿cierto? Pero que Sí, eran los menos, porque igual sí, necesitabas harto para producir una cantidad decente y que te sirviera, no sé, pues para un poncho, por lo menos. o las alpargatas, ¿cachai? Oye, Belén, O cosas de uso cotidiano. una consulta, ¿tú creías esto de la teoría que se confabularon diferentes industrias contra el cáñamo pensando que el cáñamo podía ser fibra, que después llegó al algodón, podía ser papel, que después llegó a la celulosa, podía ser medicamento, que después creció la farmacéutica? ¿Tú crees que de alguna manera se generó un complot, a lo mejor ni siquiera que se pusieron de acuerdo, sino que a medida que avanzaba el hombre con la tecnología y las cosas les fueron más fáciles, más baratas, prefirió lo rápido a lo sustentable, digámoslo? ¿Tú creías algo de eso o creí Oh. que es pura Que, mala cueva por nomás? supuesto, y ahí vamos Mm. al segundo factor, porque pensemos nuevamente esto como una sumatoria de factores. Ajá, ya. Ya, primera instancia, ¿cierto? La parte económica y de análisis de mercado, ¿cierto? De la fibra en una época ya industrial, ¿cierto? Mucho más globalizada, en donde el tiempo y la inversión económica era ya mucho más recurrente en las diferentes industrias, ¿cierto? Y por otra parte, segundo factor, es justamente la O presión sea, extranjera. Lo espera, voy a poner en términos amplios. o, La presión extranjera, o tanto de sea, industrias, aún no se llamaba capitalismo, pero había un auge de vender. exacto, Claro, Porque estuvo la era industrial donde se ocupaban hasta los niños, la explotación, pero en Sudamérica estaba Baldomero Lillo y explotaban toda la hueá y mataban gente, no habían sindicatos, o sea, no se puede decir como una era, una era industrial civilizada, pero puta, que estaba explotando materias primas. exactamente. Entonces venía una Ahí se explotación de empiezan materias a primas. integrar, varios factores, como Ahora, tú dices, multifactorial. sí, po. Y tiene que ver con la Sí, mentalidad también exactamente. donde venimos. Pensemos que de alguna manera todas las colonias que fueron durante 1800 y todavía hasta 1900 tienen que ver con extraer materias primas de los lugares que conquistaban, desde personas hasta, no sé, pues minerales, celulosa, lo que sea. sí, pero ahora los auditores de Radio Demente tendrán esa mentalidad, a pesar de que si tu abuelo si tu abuelo es dueño de un 78.000 hectáreas allá, tú tenías esa mentalidad de seguir con 78.000 hectáreas de pino. Sí, pero es que incluso yo creo que Yo va más sé que allá. hay un lector, Que sí, a ver, tú, querido auditor que estás escuchando, tú, sí, sí. comparte esas 78.000 hectáreas y ayuda Porque al reconocimiento de la tierra. la historia nos dice que no nacimos con esa territorialidad.
no nacimos siendo terratenientes o nietos de. Entonces, chucha, weón, Belén, pósanos. ¿Y ahora quiénes somos nosotros ahora? ¿Qué hacemos con este peso de esta historia y esta No sé qué opresión? pescado, yo creo que tiene que ver no solamente con la visión empresarial, sino que la visión también personal de cada uno. Porque nos acostumbramos a que las cosas sean rápidas y sean fáciles. Y eso conlleva un desgaste para el sustento de Es que la tierra y para las cosas en general, ¿cachai? tú dijiste, no tiene que ver con la versión empresarial, tiene que ser con la de cada uno. O sea, Sí, hay dos ramas, que es la del weón consumidor y la del proveedor, productor. o la del, o el no, del no sé quién, pero yo no soy dueño del supermercado culiado que voy a comprar. Entonces, yo sé que No, estoy pero acá. tú podías elegir los productos que sean más acorde a tu visión de subsistencia, ¿cachai? Ya sea como persona o sea como planeta. Puedes elegir efectivamente o comprar la bolsa plástica que te cuesta lucas que te va a durar más, o lleváis la bolsa de género, o te haces tu propia bolsa con, no sé, con los desechos de polera o de jeans que te quedaron, lo que sea. Ya, pero estamos desviando mucho del tema, me interesa saber qué pasó después de Ahí te fuiste. eso, Sí, pues, Belencita. no, Es que esa sí que fue. yo Esa sí creo que que fue también hila. apunta un poco lo mismo del segundo factor que estábamos conversando, porque la influencia extranjera, que es el segundo gran factor, fue económico, pero también fue social. Recordemos todos los prejuicios que se empezaron a introducir Claro. principalmente desde la época hippie Sí. de Estados Unidos, ¿cierto? En donde se generó justamente una campaña del terror en contra de los usuarios recreativos de cannabis, ¿cierto? En Chile ya había empezado a ser un secreto a voces el uso recreativo de cannabis fumada, como digo, un secreto a voces, ¿cierto? Pero sí era mal visto a quienes lo hacían, ¿ya? Estamos hablando de mediados del siglo XX Del aproximadamente, 50, quizás los Eso 60. tirando un poquitito sería. más al principio, ¿Quién incluso. sería? A ver, espérate, tírate alguien. ¿Quién vivía en esa época? ¿Quién vivía en esa? Es Está que pensando en por los eso, años 50, los años 60. Ana, sí, no, de los Luisa, 50, quizás un poquitito antes, es que Ya. Gabriela hay Mistral relatos fumaba de que pito, se Gabriela perseguía a los Mistral. marihuaneros. Hay Sí, relatos que se po. perseguía a los marihuaneros antes de la época hippie, pero con la época hippie, llamémosle la década de los 60, 70, fue justamente en la época en que más prejuicio social hubo asociado a los usuarios recreativos, como también fue la época en que se firmó el Tratado de la Convención de Sí, po, de Estupefacientes, drogas, sí. ¿cierto? Que si bien se firmó en el 61, en Chile empezó a tener mayor vigencia en el 68, Sí. ¿ya? Y ya en el 73 formalmente existen las primeras normas, leyes que consideran al usuario recreativo como un delincuente, Delincuente. enfermo, ya se empieza ya está instaurada la visión negativa hacia el usuario recreativo de cannabis o el usuario de las flores, a final de cuentas, porque era muy diferenciado el uso fumado versus la planta propiamente tal, porque había muchas personas que estaban relacionadas a esa planta y que nunca también la habían fumado. ¿Cachai? Como que habían personas que sí, otras que no, pero era más importante la agricultura que generaba porque daba trabajo y Estaba, daba un bienestar económico. Claro. estaba en la ley, en la 19.366, ante la ley actual, el que decía, a pesar de la sumidad de Florida, una wea así. Pero la ley anterior a la actual, a la que esta grabación se rige, había otra ley. Tú te debes acordar, Canoso, querido amigo, de la Yo era 19.366. chiquitito. A mí, mi papá era hippie y fumaba, así que para mí siempre fue más o menos normal el tema de la Los cannabis en papás la se casa. pasaban por los papás se Sí, pasaban po. por el hoyo la ley, Ahora, pero lo que existía pasaba, la ley. sí, de que existía. Ahora, lo que me pasaba, un poco lo que dice, le iba a preguntar a Belén también, porque claro, existe el uso de los hippies, de la marihuana, el uso lúdico, lo que sea, y existe el cáñamo. Yo me acuerdo cuando era chico que mi papá fumaba caño, pero mi abuelo me llevaba a comprar alpargatas de cáñamo.
¿cachai? Y a mí nunca se me hubiera ocurrido asociar que la misma alpargata que hecha de cáñamo era la planta que se fumaba mi viejo, ¿cachai? ¿De alguna manera existía esa diferenciación, tú creí, Belén, en los 50 o 60 o Sí, 70 entre la gente? o sea, yo creo que hasta el día de hoy podemos observar esa diferenciación porque te hablan de marihuana y te hablan de cáñamo, Claro. ¿cachai? O sea, ¿y por qué yo creo que también está bien? Porque te refleja el objetivo de uso, ¿ya? La planta con el objetivo textil se le dice cáñamo para el agricultor. La planta con el objetivo de uso recreativo se le ¿O dice medicinal? marihuana. O Claro. medicinal, actualmente, pero me estoy refiriendo Ahora como yo al igual uso encuentro, sí, popular, no te no entiendo, pero doctor. igual encuentro que decirle marihuana a la cannabis es como mala onda. O sea, puede que sea de cariño, pero es como decirle copete al licor, ¿cachai? Al alcohol. Ahí hay visiones encontradas al respecto, porque por un lado yo creo personalmente, yo ¿Vale? defiendo la cannabis, Ujú. porque defiendo toda la planta Todo y lo todos los uso. usos que se Ah, pueden, sí, se pueden dar de ella, mi visión personal. Sin embargo, también existe la visión de que marihuana igualmente fue apropiada, digamos, popularmente por los ujú, pueblos latinoamericanos que le dieron ese nombre no necesariamente no solamente con el prejuicio social asociado, claro. Sí. porque también existen dos teorías de cómo llegamos a decirle marihuana a la cannabis, pues, A de que ver, está cuéntame, cierto cuéntame. La María ¿Ya? Juana, dos comunes nombres de México Es y que por eran las México, personas sí. que María, normalmente se asociaban, y por otro lado también existen como las teorías de que puede ser una traducción del náhuatl, que ahí Ujú. ya no me acuerdo en este momento, ¿Cuál era la como la palabra ves, no me origen? recuerda Sí. que las palabras exactas, pero que tiene otro significado, Ah, ¿cachai? Entonces, creo que también es bueno ponerlo en la palestra como por la connotación bueno, cultural que entrega, sí, tal cual. ¿cachai? O sea, no coincide, solamente, no está coincide mal que no, decirle. no, coincide en que no es nativa de América endémica y llega con los españoles y ellos le ponen el nombre y llegan tal vez a, a, a muchos lugares a traer las semillas, pero ese era cáñamo. ¿Por qué no cultivamos cáñamo? Aquí yo sé, Adolfo ama el cáñamo y el cáñamo ama el Cáñamo lovers. cáñamo. Cuéntame Sí, del Oye, pues cáñamo. no. Y que Belencita, justamente también sucedió esa controversia en el momento en que, claro, empezó a decaer la industria, se empezaron a incluir estos prejuicios asociados a la planta. eh, Además, ¿Cuál? después vino la dictadura, ¿cierto? Y que la ya opresión y no te ya podías no poner había en por dónde. contra de nada del régimen vigente, ¿cierto? Entonces, y lo poco que quedaba, porque fueron quebrando las industrias y al Ujú. mismo tiempo los agricultores pequeños, si bien algunos seguían cultivando, ya empezó a integrarse esto de que iban a buscar las flores a los campos, Claro. ¿cierto? Porque ya tampoco ¿Qué necesitaban las eso? flores, ¿cierto? Y Nena, existían los trueques, ¿cierto? Pero los el tema, Andes, Sila, el ¿qué, qué, SILA, Sociedad Industrial Los Andes, población qué es, creada también al alero de la industria del cáñamo, como qué es sucedió en el San Felipe legendario, también. qué es el legendario pito andino? La chilombiana. ¿Qué es el legendario pito de los Andes andinos y tu papá con esos aeroaviones aerocontrolados? Oye, yo estaba ahí Cuestionando. y Oye, y a cuéntanos. partir de eso también, o sea, porque decís tú, empezando los 70, incluso antes de la dictadura, teníamos la caída de la industria, la baja de los precios, la estigma social, los hippies que se pusieron a sacar de los cultivos Mm, industriales, lo que obligaba a los agricultores, por una parte podían hacer trueque, por otra parte lo que era más eh, porfiado, digamos, más estricto, Es tuvieron que que poner no, rejas más altas y más alambre es puesto, que no, no ahí habían, el también, no valor. habían rejas, Malta, no habían rejas, Malta. Mi mamá se compró una parcela enfrente de esos cultivos, yo te comento de verdad, y Sí, me eran acuerdo perfecto. adobe, y no podía tener extensiones. Entonces, cuando la gente entraba a robar mucho el cáñamo, se aburrieron
y pusieron durazno y otras weas, de verdad, mi vieja Justamente. Y ese era el tercer factor que yo quería mencionar, pues, porque ahí los he ido dando a lo largo de la conversación, pero ese es justamente el tercer factor, pues, de que ya las personas que quedaban con cultivos empezaron cacho. a ver, tuvieron que empezar a armarse porque al cambiar el trueque por un valor económico, empezaron a meterse a las plantaciones y a meterse a predios privados en donde las personas igualmente querían proteger a su familia y que entraran personas desconocidas, por Sí, supuesto que era una violación Sí, a un riesgo a también. su espacio privado, pues, Sí, y en ese sentido, obviamente vas a cambiar el cultivo, si ya no tenéis bien dónde venderlo, no lo puedes procesar tú y además se te meten a robar a la casa. claro. Y un brillo, pues entonces claramente fueron la famosa sustituyendo los cultivos. alpargata. La famosa alpargata esa. Hay que ir a la alpargata y no puedo comprar más alpargata, ahora tengo que ir a los molchinos a comprar alpargatas, porque ya no hay alpargatas de un cáñamo Que chileno. son de yute. Son de claro, No. ni siquiera son de cáñamo. La cuestión es que se desarman al tiro. Oye, y a propósito de eso, Belén, ¿tú veías algún crecimiento, tenés alguna esperanza en que ya ni siquiera pensemos en el uso lúdico medicinal, sino que en el industrial? ¿Tú ves que Chile se puede poner las pilas? ¿Este gobierno le veía algún ojo? ¿La mentalidad en general? O sea, es que ya está sucediendo, más allá, y ya ha estado sucediendo desde los gobiernos más restrictivos que hemos tenido. Agrofuturo lleva ya varios cultivos, la primera empresa que tuvo el permiso legal de cultivo. Lleva años, ¿no? Sí, pues ya lleva años y ¿Cuánto varios lleva? cultivos, ¿4 o varias 5 años? investigación. Hasta Y le ojo, robaron. ojo acá, porque Agrofuturo no solamente ha cultivado cáñamo, también pasó por el terrible y siempre el miedo que le ponen de que se Fucking metieron a Mexican. robarle el cultivo, Claro. el primero, se le robaron el cultivo, pero que eran plantas que no Era tenían casi cáñamo, THC, claro. ¿cachai? Gente tonta, pero sí les pasó, es parte de su historia. Y por otro lado, ellos igualmente no solamente se han quedado en las técnicas antiguas o para lo que se ocupaba antiguamente, sino que han estado investigando sobre la fibra y también sobre los valores nutritivos de la semilla. Han hecho varias investigaciones como para extraer las proteínas y enriquecer otros tipos de alimentos con la misma semilla de cáñamo, por ejemplo. También, el Rincón Cañamero el otro día me decían de que la harina de cáñamo que ellos utilizan era cultivada acá en Chile, que era como de Rancagua, me parece, Sí, de San hecho, Fernando. yo estuve preguntando precisamente por el tema de la industria, por supuesto los compadres del SAC no tienen idea, le pregunté a un local aquí no me acuerdo si fue en Santiago, qué sé yo, y me dijeron que la única opción que tenía para poder hacer eventualmente un producto a partir del cáñamo, estaba pensando yo en barras proteicas o algo de ese estilo, era importar semillas desde China, que no tenían ningún otro acuerdo, ningún otro tratado o posibilidad, si no era de China, como que no podía. Yo sabía que AgroSur tenía... No es la única opción ahora, ahora hay más opciones. Se quedó colgado. Espérate, Belén, se quedó colgado. No, porque, espérate, si tú importas semillas de China, puedes elaborar un snack, puedes hacer algo comestible, creo que legalmente no. Es que, bueno, ahí estaría la ley de manipulación de alimentos, creo yo. Tendría sí, otra el ISP, consideración, el ISP. pero por lo demás, lo que yo tengo entendido, no sé si será vigente todavía, pero lo que yo tenía entendido, porque la semilla de China, lo que yo tengo entendido, es que está radiada para que no germine. Entonces, bajo la radiación, no sé si sea beneficioso para quien consuma. Tienes razón. Entonces, yo personalmente no lo recomendaría. Sin embargo, existen actualmente muchas más opciones. Hay empresas extranjeras y también nacionales que están produciendo semillas tanto con la cáscara como venden el corazón de la semilla, que ya esa es una producción. ¡Wow! Eso es solamente con máquina, por ejemplo. Nos referimos al omega 6, nos referimos a la semilla.
Ya, al corazón de la semilla, porque Oye, pero claro. también hay que mencionar que la semilla, ¿cierto? Todas las propiedades más beneficiosas que tienes están dentro, pero también la fibra tiene muchas proteínas, o sea, sí, pues, sí, pues. muchas propiedades Mm, que están en la cáscara, ¿cierto? Entonces, sí. sin embargo, hay personas que no digieren bien la fibra, Mm. para quienes está esta opción de sin la cáscara, para que no tengan esos problemas de De digestión. digestión. Oye, me encantó esto que me Eso. hayas dicho, yo no tenía eso en el foco y creo que vamos a tener que investigar más y vamos a hacer un capítulo especial acerca de la industria del cáñamo en Chile, porque yo sabía de AgroSur, pero no sabía que había otra empresa también que estaban en eso. Así que investiguemos más y el pescado va a ser Tío súper Lechuga, pescado. Ya, al pues tío démosle pescado, Lechuga. hagamos un programa especial ahí con ese tema. Eh, Oye, el programa estuvo súper bueno. Aquí invitamos gente tan interesante, pues pescado, viste que se nos hace largo el programa. Más encima se nos cae internet, estamos ahí pateando la perra. Muchas gracias, Belén. Yo no sé si hay algo más que queréis comentar sobre el tema, porque te aseguro que te voy a invitar de nuevo. Así que vamos a tener más temas para Belén, conversar después. cuéntanos de A mí, actividades, de historiadoras, del personaje más femenino involucrado en el cáñamo, qué rol hace la mujer desde que se siembra hasta que estamos en este programa en internet en el 2022. hoy, bueno, ahí ya me metiste un montón de temas Otro programa, sumamente 50 Por tal. eso Eso te digo que le minutos. vamos a tener que también invitar para para otro programa. otra. Así que mejor cierra con el Sí, tema que hay. ¿Tenía alguna actividad, alguna feria importante que creáis que sea bueno tener en la visión? bueno, solamente para comentar, y lo voy a hacer de forma muy resumida. Por favor. Creo que para responder a la pregunta de pescado, sí hay muchas mujeres actualmente en la industria cañamera. También lo había en las épocas cañameras de Chile, porque era principalmente trabajo femenino el hilar la fibra, porque era una motricidad fina diferente que tenía más trabajadoras mujeres que hombres. Eh, pero sin embargo, hoy en día también con este reauge de la industria del cáñamo en todo el mundo, hay muchas personas, de hecho, en el documental Canábicas, que es el documental en el que yo soy parte del grupo motor, aparecen muchas mujeres de diferentes latitudes del mundo, entre ellas también mucha eh, Oriente Medio, hay lugares en que es legal el cultivo de cáñamo solamente más que el Uzbekistán. uso recreativo, ¿cierto? Entonces Lesotho. hay muchas empresarias, emprendedoras Qué que están buena. haciendo fibra, están haciendo tanto telas como otros indumentarias de la fibra para las necesidades actuales, ¿cierto? Y entre otras muchas cosas, ¿cierto? Este documental lo pueden ver en YouTube, buscando documental canábicas, Perfecto, o ya La sabes. Cana Woman, que también lo pueden encontrar como cualquiera de las dos, o se meten al documental canábicas en Instagram o en Facebook, y ahí está directamente el link a YouTube. Ya. Ya, eso por una parte. Me gustaría también mencionar que creo que lo más importante a destacar de este programa es que reconocemos la historia que tenemos en relación a esta planta, que es muy importante que la hagamos propia, porque como decíamos en el principio del programa, es sumamente necesario que reconozcamos ya la trayectoria y los conocimientos que hay en relación a esta planta, a su cultivo, a su beneficio para el país, porque no pueden desconocer el beneficio económico y social que trajo el cáñamo. Claro. Incluso la industria tenía muy buenas relaciones patrón-empleado en esos tiempos, muy buenas Oh. relaciones que hoy en día también podríamos emular. Rescatarse. Eh, y que ya es parte de nuestra historia. Paremos de copiar cosas extranjeras y volvamos a nuestras propias raíces, que son nuestras raíces. Nosotros ya germinamos acá y es nuestra decisión cómo vamos a florecer en este nuevo momento del cáñamo en Chile, de la planta Excelente. cannabisativa en Chile. Maravilloso. Ahora, yo quiero poder aportar solamente ese pequeño grano que dijo el pescado en su momento, que aprovechemos además el conocimiento que tenemos de hace mucho tiempo y el conocimiento que hemos ido adquiriendo como país, como ciudadanos, como canabicultores, como breeder, como consumidores, como todo eso, y pongámosle
trabajo a la materia prima, ¿cachai? No vendamos solamente el cáñamo, sino que vendamos la medicina, vendamos el plástico del cáñamo, vendamos el cemento del cáñamo, vendamos lo que tú me estabas contando de la industria, que están dedicando a hacer Oye, investigación ¿y respecto a la cuánta nutrición de una industria? planta. Oye, para cerrar, yo que vengo del Spanavis, había un 50-50 de mujeres canábicas, la cosmética, el CBD. Claro. Increíble Allá la hay también. cantidad. No, o sea, no, ya no es como que la mujer solo era porque era la más fina. Eso era en Antiguo, años atrás. sí, pues, con el Ahora prejuicio también. son dueñas de locales, de conglomerados. La mujer canábica está presente y en el cultivo del cáñamo ya la industria es tan masiva que en Chile ya hay CBD, así que próximo capítulo consíguete lechuga, lechuga. Vamos a conversarlo ahí tras bambalinas, Lechuga. pescado, a quién traemos se ve la otra semana. Oye, gracias Belén, de nuevo te pasaste y seguro que vas a ser invitada nuevamente a tu programa porque tu conocimiento es un gran aporte aquí y aprendemos todo y lo pasamos muy bien. Belén, gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a Oye, ustedes. Estoy vamos encantada con de noticias. compartir. Oye, qué rico. Antes de irnos, vamos con las noticias para dejarlo al día con lo que pasa en el mundo cannabis. ¿No te parece, Pescadillo? Así Por que vamos supuesto, con la Tirijillo. actualidad en este instante. Vamos con la cortina. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Cannabis! Al ¡Al instante. instante! Lo que necesitas saber para estar ¿Por al qué? día en el mundo cannabis, querido pescado, querida Belén. Les cuento. Noticias que casi me da Infórmame. envidia. Marruecos creará una agencia para regular el cultivo de cannabis. Sí, De no verdad era se avisparon, se avisparon. Se avisparon, sí, de hecho. Según Africa News, la agencia se encargará de controlar todas las etapas de la cadena de producción, desde la importación de semilla y la certificación de las plantas, hasta la comercialización de los productos de cannabis. La agencia también creará las primeras cooperativas de procesamiento y fabricación compuestas exclusivamente por cultivadores locales. Maravilloso, ¿viste? Ellos también se preocupan. Hay que señalar también y recordar que en julio del año pasado Marruecos aprobó una ley que legalizaba la producción y exportación de cannabis. Pero las restricciones legales están minando la competitividad de la industria, a pesar de que se sabe que cannabis es el primer productor de hachís a nivel mundial. ¿Qué le parece, chicos? ¿Ven? Están avanzando de a poquito, está... me pasa siempre, lo hemos conversado aquí, como que la gente que gobierna, las leyes se ponen al día con una tradición que viene Marruecos cientos, si no miles de años cultivando cáñamo y haciendo hachís. Es una tradición y es parte también de su patrimonio, así como lo fue el cáñamo aquí en Chile, para el hachís más todavía ahí en Marruecos. Pero se van poniendo al día poco a poco, no está siendo tan fácil por el tema de todas las trabas legales, pero están avanzando. Sí, de hecho hay algo súper, como nosotros tenemos nuestro patrimonio cañamero olvidado, también en esas latitudes tienen su patrimonio hachichero olvidado. Sí, pues. Y muy ocultado todavía hasta el día de hoy. Hay una cultura de producción de hachís ya muy, de miles de años, Sí, pues. yo creo ya, y que también se ha invisibilizado por la prohibición. Es parte también de lo que tenemos que reivindicar con nuestra relación con la planta. Tal cual. Y por eso me gusta esta noticia, porque encontré que tenía mucho que ver con lo que conversamos, del patrimonio de los pueblos, de las naciones, de la cultura de la gente, ¿cachai? Así que maravilloso, un programa redondito. ¿Algún otro comentario, chicos? Si no, para despedirlo y agradecerles nuevamente y decir a toda la gente que nos escucha que recuerde que este programa, como todos los de Mundo Cannabis, queda en el canal de Radio Demente de YouTube y también en Spotify para los que puedan escuchar mientras van en el gimnasio o andan en micro o salen a andar en bicicleta, como quieran. Se pierde en sí lo que nos muestra siempre el pescado, que se forman unos caños, siempre está mostrando unos cogollos en frasco, unos moledores. Imprímete una pantalla. Tanta cosa increíble que el pescado muestra que si no ven el canal de YouTube se lo pierden. Imprímete unas pantallas. Ya, vamos con la pasta Yestin. Déjame buscarlo donde tengo. Ya. Cuando ustedes me digan, ¿estamos? Pasta la triada. Yestin. Ahora ya. Muy bien. Se lo estoy mandando entonces. La triada. Cuando quiera Belén, ya recuerda. Aquí le hacemos una invitación. Aquí está en su casa, Belén. No, en serio, si tenía una actividad, porque igual te vamos a llamar para otro tema, pero si tú tenías alguna Amigos, actividad, alguna feria o alguna cosa importante que ver,
avísanos y Tengo que cortar conversamos. urgente, tengo que Ya, cortar urgente. Vamos, ya saben Porque- todos, cuídense. Disculpa, Muchas Belén, gracias, pero que les vaya Bueno, espera, somos, bien. gracias a todos. Que estén muy No bien. te Chau. preocupes. El tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canábica. Eso lo saben bien. Adolfo Esteves, Pescado Marino y Pancho Ugarte, Que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis en radiodemente.cl.